Si están en el libro de Lucas, en el capítulo 10, me gustaría que nos pusiéramos al corriente en donde lo dejamos en el capítulo 10. Encontramos que Jesús está enviando a los 70. Antes de este evento estaba enviando a los 12. Así que vemos lo que Jesús está haciendo es preparar la iglesia que aún no había sido establecida, que sería establecida después en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo vendría sobre la gente. Entonces lo que está haciendo es, primero que nada, demostrando lo que significa ser un creyente en este mundo. Es ser alguien que trae el reino de Dios al mundo. Jesús hizo eso. Jesús vino a la tierra y trajo el reino celestial al mundo para que el mundo conociera a Dios. Y conforme hizo eso, empezó con su grupo de gente, empezó con sus 12 y empezó a enseñarles y a demostrarles lo que significa ser un creyente en este mundo. Y ellos lo observaban y había un tiempo para que ellos fueran. Y entonces, después de que los 12 aprendieran, iban y tenían que confiar en el poder de Dios y en su mensaje. Y conforme iban saliendo, se daban cuenta de que hay gran gozo en compartir la verdad de la palabra de Dios. Hay gran gozo en traer el reino celestial a la gente. Entonces, en el versículo 10 vemos ahora un grupo más grande que está siendo enviado, 70 personas que son enviadas y se les dan instrucciones de qué hacer. Y si notan el versículo de Lucas, el capítulo 10, versículo 8, Jesús dice: cuando entren en un pueblo y lo reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban bien, salgan a las plazas y digan: aún el polvo de este pueblo que nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Entonces está explicándoles que este mensaje que tienen del reino del cielo, del reino de Dios, no será recibido por todos. Y conforme explica esto y les enseña esto, nota lo que dice en el versículo 17. En el versículo 17 dice: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos. Entonces regresaron contentos. De esto es de lo que te quiero hablar esta mañana. El gozo del evangelismo, el gozo de evangelizar. Cuando digo evangelismo y hablamos del evangelio, hay tal vez muchas cosas que vienen a tu mente, pero lo que es importante saber es que si eres un creyente, si eres cristiano, eso significa que has recibido el evangelio. El evangelio, en griego, la palabra es evangelion. Entonces, si eres cristiano, has recibido el evangelio, las buenas noticias. Conforme leemos los evangelios, estamos leyendo las buenas nuevas. El mensaje es mensaje de esperanza, es mensaje de perdón, es el mensaje de la vida eterna. Entonces, conforme vamos por el evangelio, estamos leyendo sobre las buenas nuevas, estamos leyendo sobre el mensaje de Dios al mundo.
Entonces, nota esto, este mensaje que para Dios es precioso, el Evangelio es su comunicación a nosotros de cómo podemos estar bien con Dios, cómo podemos ir al cielo. Y el mensaje del Evangelio no es exclusivo a solo un grupo, es para todos. Y es un solo Evangelio y un solo mensaje. Y cada cristiano que ha recibido ese mensaje ha sido también encomendado con este mensaje. Si tú eres cristiano por el Evangelio. Si tú has recibido el Evangelio, entonces ahora eres alguien que sabe algo que otras personas no saben. Tienes algo que otras personas no tienen. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas cosas de las que la Biblia habla del Evangelio? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice la Biblia que es el Evangelio? Me gustaría leer algunas escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Pablo dice, quiero recordar las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Recibir trae el proclamar. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 5, que la manera en la que tomó lugar esto, el mensaje que estamos proclamando, el mensaje de que Cristo murió y resucitó otra vez, es que Dios el Padre hizo a Dios Hijo, que no conocía pecado, que fuera pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos volvernos justos en Dios. Entonces el Evangelio es donde esa transacción toma lugar. El mensaje de la cruz, el mensaje de lo que Jesús ha hecho, el mensaje de Jesús tomando nuestro lugar en el juicio, es un mensaje de que por eso nosotros podemos ser justos delante de Dios. En Romanos 1:16 es el poder de Dios para salvación. En Juan 18 dice que el que cree en Dios no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Entonces, hay grandes ramificaciones en predicar el Evangelio y en no creer en el Evangelio, cosa que es la condenación. En Primera de Juan 9, dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados, como la penalidad de nuestros pecados. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es la vida eterna. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos.
Efesios 3 dice, pues es por gracia que somos salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es don de Dios. Juan 3:36 dice, aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, y aquel que no cree en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios en ellos. Entonces, esto es el Evangelio. Este es el mensaje. Este es el mensaje que se nos ha confiado a aquellos que hemos recibido el mensaje. Ahora somos los mensajeros de este mensaje. Y lo que encontramos en esto es un creyente nuevo, alguien que nació de nuevo, es alguien que recibió este mensaje. Que ellos entonces encuentren su gozo en proclamar o en compartir este mensaje. En otras palabras, esto es a lo que hemos sido cableados para hacer. Parte de la transformación que ocurre es que somos transformados por el mensaje del Evangelio y es una prioridad ahora en nuestras vidas compartir este gran gozo que tenemos. Es como los Golden Retrievers, como los perritos dorados. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Ellos quieren como recuperar. Están cableados, están diseñados para recuperar, recuperar. Ellos quieren tomar. Y si tú les lanzas una pelotita, ellos la toman y la recuperan y te la traen y una y otra vez. O como los perros de vigía, que están siempre vigilando, están atentos. Como hay algunos perros como los bulldogs que se sientan al pie de la puerta de la casa y solo están viendo. Y el momento en el que hay algo de inseguridad o algo sospechoso, atacan. O los chihuahuas que están diseñados, han nacido para ladrar. Verás, esto es lo que muchos cristianos fallan en darse cuenta, que si tú naces de nuevo, vas a encontrar tu gozo en la proclamación y el compartir el Evangelio. En 3 de Juan, versículo 4, dice, nada me produce más alegría que oír que mis hijos viven en la verdad. Entonces, el mensaje del Evangelio es conforme somos transformados por el mensaje de la salvación. Eso es lo que se convierte en lo más importante en nuestra vida y lo que hacemos. Entonces, en nuestro texto estamos siguiendo a Jesús y cómo está trayendo este entendimiento a sus discípulos de 12 a 70 y después a la iglesia, eventualmente hacia la iglesia. Esto sería lo que traería a la iglesia el Evangelio. Así termina Jesús en el libro de Mateo, la gran comisión, ir a todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles a obedecer a Dios. Entonces, eso es lo que es la iglesia. Eso hace la iglesia. Entonces, por ejemplo, en nuestra iglesia, lo que resalta todo lo que somos como iglesia es los bautizos que tenemos. Eso es el fruto de todo de la razón por la que estamos aquí, el diezmo, el tiempo, la energía, los ministerios, todo eso culmina en la gente recibiendo el Evangelio y caminar en esa verdad y nacer de nuevo como creyentes y entonces compartir esa verdad. Entonces, como vemos aquí en nuestro texto, si ves el versículo 13, vamos a comenzar a ver este gran gozo que esos 70 que regresaron a Jesús, que estaban explicando a Él lo que experimentaron,
sin darse cuenta a lo mejor lo increíble que iba a ser compartir el Evangelio. Y comienza, al menos donde nosotros vamos a retomar, en el versículo 13, comienza con Jesús dándoles esta advertencia, donde dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Entonces, parte de la proclamación del Evangelio es también el entender que van a haber aquellos que lo rechacen. Jesús está señalando dos ciudades aquí, Corazín y Betsaida, que están por el mar de Galilea, donde Jesús hacía mucho de su ministerio en esa área. Y está diciéndoles: ay de ustedes, ay de estas dos ciudades. Estas ciudades que eran judíos religiosos, que estaban familiarizados con las enseñanzas de Jesús y experimentando el trabajo y el poder de Jesús ahí. Dice que hay grandes obras y grandes milagros en esas ciudades, y está comparándolas a ciudades paganas de tiempos antiguos, ciudades más viejas, Tiro y Sidón, que rechazaron o se hicieron enemigos del pueblo de Dios, que esas ciudades fueron juzgadas por Dios porque estaban en contra de la gente del pueblo de Dios, y que esas ciudades ya no existen el día de hoy. Y Jesús está diciendo en su tiempo: miren a Tiro y a Sidón, miren para lo que vivieron. Ellos eran ciudades mundanas. Lo único que les importaba el dinero, el placer, el negocio, su derecho, o lo que ellos creían que era su derecho en el mundo, y rechazaron a Dios y a su pueblo. Y mírenlas ahora, no son nada. Y usa eso y dice: en su tiempo. Ahora, estas ciudades, yo mismo, Dios en la carne, yo fui y demostré quién era yo a través de milagros y a través de mis enseñanzas. Hice obras milagrosas ahí y fueron indiferentes hacia eso. En otras palabras, su deseo para las cosas de este mundo y su vida en este mundo estaban tan arraigadas a lo mundial que cuando Jesús llegó, cuando Dios vino y demostró el poder, simplemente fueron indiferentes. Estaban tan consumidos por sus propias cosas y su propia vida que cuando el cielo bajó y Dios estaba cara a cara con ellos, lo hicieron a un lado. Eso es, wow, es increíble que haya pasado esto, pero pasa todo el tiempo y pasa en nuestros días, a día también. Estas palabras poderosas que Dios dio y hizo para demostrar y revelar quién es, pero nota esto. ¿Cuál sería la respuesta apropiada a la demostración de quién Jesús era al mundo? Para esas ciudades, ¿cuál sería la respuesta apropiada? Y nos dice, la respuesta apropiada sería arrepentirse. Esa es la respuesta apropiada. Si ustedes hicieran lo que yo hice en Corazín y en Betsaida, si yo hiciera eso en Tiro y en Sidón, se habrían arrepentido. Y lo habrían hecho de cierta manera en que se habrían sentado en arrepentimiento y lamentos, que es una manera de decir, sentarse en luto, en duelo. La gente que ha experimentado devastación
se sentaban así en arrepentimiento, en luto, y esta es la reacción apropiada cuando se te presenta el Evangelio. Es la realización de nuestra condición pecaminosa. La razón por la que uno tendría una respuesta así es porque se dan cuenta que no están bien con Dios y por eso el tema es el juicio de Dios. Es decir, estoy en problemas, hice algo malo y me cacharon y no hay nada que yo pueda hacer. Es terror, es miedo. Es una respuesta común que vemos a través de la Biblia cuando la gente se da cuenta de quién es Jesús. Sin embargo, es posible y ver que esto sucede todo el tiempo, que la gente ve la palabra de Dios y simplemente son indiferentes. No les afecta, no los mueve. Y continúan como si nunca hubiera pasado, sin darse cuenta de su verdadera condición delante de Dios, que están en peligro verdadero. Como dice Juan capítulo 3, que describe la condición de perecer. Eso significa que si no estás en Cristo, estás ya pereciendo ahora. Si no estás en Cristo ahora, literalmente estás a un respiro de la condenación eterna. Y sí vemos eso, que hay gente que es completamente indiferente a esto, sin mover, no los impresiona. Y Jesús está condenando eso y está diciendo esto a sus discípulos. Le está diciendo a sus discípulos de estas ciudades, pero también está proclamando que estas ciudades son tan indiferentes que en el versículo 14 dice, pero el juicio será más tolerable, el castigo para Tiro y Sidón, que para las ciudades que han experimentado la presencia y el poder de Dios. Sería mejor, va a ser mejor para ellos. Nota lo que dice. Quiero que todos vean esto, que dice, el juicio será más tolerable. El juicio, ¿dónde es eso? Es el juicio claramente y simplemente. Significa que hay juicio. Y este es Cristo mismo proclamando esto. Así que tal vez no lo creas, pero seamos muy claros. La Biblia es muy clara sobre el juicio. Entonces, si tú decides rechazar eso o no creer en eso, entonces básicamente estás rodando los dados con la eternidad. El entendimiento del juicio, si somos personas normales, debería causarnos gran temor, gran terror, debería de venir sobre nosotros. El pensamiento en las escrituras bíblicas, en el enseñamiento bíblico, que aquel que muere sin Cristo no tendrán una segunda oportunidad. No habrán más oportunidades para decir, ups, me equivoqué. Nuestro destino será sellado por la eternidad. Si eso es algo con lo que quieres dejar a la suerte, ¿es eso algo que de verdad quieres cambiar por placeres y pecado en este mundo por una eternidad de tormento? En Mateo 7:21 nos da una imagen de esto.
donde hay gente que cree que están bien con Dios. Ahora, imaginen ver eso. No hay nada que puedan hacer. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice que en el cielo habrá llorar y crujir de los dientes. Esto es eterno. Entonces, mantengan esto en perspectiva. ¿Qué es lo que tú estarías dispuesto a apostar o dejar a la suerte o creer en algo que la Biblia no dice? Nosotros podemos ver a través de la Biblia que hay un juicio. Y Jesús está diciendo, conforme vayas y proclames el Evangelio, debes de saber el por qué lo estás haciendo, por el juicio, porque la eternidad es eterna. ¿Has visto esas escenas en la corte donde alguien escucha esa sentencia de la vida, o sea, una sentencia de por vida en la cárcel? El entender que esa vida en el mundo se acabó. Pero aún en esos escenarios, siempre hay algo que dices, bueno, tal vez encuentren información nueva o algo. Pero aún en todo eso, esa persona que está a lo mejor en pena de muerte, aún ellos tienen la esperanza de pasar la eternidad en el cielo. Pero en el momento en el que tú tomes tu último respiro en esta tierra sin Cristo, ha sido sellado. Es tormento que no se puede imaginar, peor que cualquier cosa que nuestras mentes puedan imaginar, y nunca acabará. Y la persona en el infierno será completamente consciente de su condición, del tormento. Van a experimentar el dolor físicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, de todo lo que se puedan imaginar, de cualquier manera. Y es por eso que se nos dan estas advertencias en la Biblia. Y es por eso que es importante para mí, a pesar de que es incómodo hablar de estas cosas, aún pensar de estas cosas, es importante que las hablemos. Porque nadie tiene que ir allí. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Las buenas noticias es que nadie tiene que ir ahí. Pero verás, en el versículo 15 continúa diciendo, dice, ¿y tú, Capernaum, que es exaltado, acaso no serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta los dominios de la muerte. Entonces aquí está hablando del área donde Jesús tuvo mayor tiempo de su tiempo de evangelización, donde hizo la mayoría de sus milagros. Se les había dado una vista hacia las enseñanzas, los milagros y que Dios había hecho. Tenían acceso a Jesús. Y lo que hicieron con eso trae el entendimiento de que somos responsables por lo que oímos y por lo que sabemos y lo que recibimos. Si eres un americano aquí en este país, tienes gran responsabilidad. Podría estar equivocado, pero dudo que ninguno aquí nunca haya escuchado de Jesús o del Evangelio. Que nunca hayan oído de las cosas que hablamos, que nunca hayan leído la Biblia. Somos gente con la libertad de reunirnos así. Tenemos gran responsabilidad.
Y estamos aquí viendo nuestro país como Capernaum rechaza el Dios que creó la nación en donde estamos. Hay gran responsabilidad y gran necesidad de responder. La Biblia dice que todo lo que se les da es requerido también de ustedes. Y escuchan estas grandes enseñanzas y estos milagros y no les importó. Lo dejan solo para los domingos. Entonces vas a experimentar el juicio. Todo va a venir a dar fruto un día. Entonces en el versículo 16 dice esto. Dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. ¿Sabes qué significa eso? Significa, si estás compartiendo el Evangelio o proclamando el Evangelio, las palabras del Evangelio o las palabras de Dios, y aquel que te escucha está escuchando a Dios. Entonces somos mensajeros, por eso es tan importante mantenerse en la palabra. Por eso no queremos, y yo no quiero, y como iglesia no queremos lanzar simplemente temas y cosas de psicología y de autoayuda y de automejoramiento, porque queremos estar enseñando y hablando de la palabra de Dios específicamente. Y yo sé, porque lo que estamos haciendo en esta mañana es la palabra de Dios. Yo sé que si tú escuchas esto, lo que yo estoy diciendo, estás escuchando a Dios porque estás oyendo su palabra. Por eso yo me apego a la palabra. Por eso como iglesia enseñamos verso por verso y línea por línea. Por eso no nos gusta tomarnos libertades y hacer nuestro propio rollo para que sigas regresando y decorando todo para que te guste. No, enseñamos la palabra de Dios porque sabemos que la verdad está siendo proclamada. Dios está dando su palabra a nuestra iglesia. No es una persona, no es un individuo, es Dios. Entonces, esta es la confianza que los discípulos tenían de que escuchan la palabra que los discípulos compartían o proclamaban. Entonces estaban oyendo de Dios porque eran las palabras de Dios. Entonces lo que significa es, en el versículo 16, la segunda parte, dice, el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces, si tú estás proclamando el Evangelio, si estás enseñando la palabra y lo rechazas, estás rechazando a Jesús, tu único camino a la salvación. Si rechazas a Jesús, rechazas al Padre. No puedes decir, alabo al Padre, pero no a Jesús, Hijo. Servimos a un Dios trino. Entonces no puedes saltarte a Jesús, eso no es posible. Si tienes a Jesús, tienes al Padre. Si no tienes a Jesús, no tienes al Padre. Si tienes al Hijo, tienes al Padre. Si no tienes al Padre, no tienes al Hijo. Entonces, Jesús les está enseñando sobre ir y proclamar este mensaje y les dice, les da esta advertencia y le da esta advertencia a estas ciudades. Pero este es el punto de enseñanza. En donde encontremos gozo en proclamar el Evangelio y no necesariamente los resultados que suceden de compartir el Evangelio. Muchas veces nos atamos a los resultados, somos como una persona de ventas, a la comisión, donde encontramos nuestro gozo y nuestra satisfacción dependiendo de cuántas personas respondan. Y no me malinterpretes, es fantástico.
Pero nuestro trabajo es en la proclamación. El trabajo de Dios es en la salvación. Y Él nos usa para trabajar juntos con Él. Pero lo que encontramos y lo que tú te vas a encontrar, aun si el Evangelio es rechazado, cuando lo compartes, vas a sentir gran gozo en que lo compartiste, que tuviste una oportunidad de compartir cómo uno puede venir a ser salvo en Cristo Jesús y cómo tú mismo eres salvo en Cristo Jesús. Vas a encontrar gran gozo en la proclamación. Y nosotros nunca sabemos si en la proclamación, en algún punto en el futuro, esa persona va a recibir la proclamación. Pero ese no es el punto. El punto es, en nuestra ambición, debería de ser orar y buscar la oportunidad de simplemente compartir el Evangelio para que alguien sea salvo, de que Jesús murió por tus pecados y resucitó, y que hay una oportunidad de que ellos no perezcan. Las alarmas están sonando ahora. Dios está diciendo, mira, más vale que escuches, más vale que pongas atención. Entonces, el primer punto es uno muy importante. El gozo está en la proclamación, no en los resultados, pero en la oportunidad. Es hacer lo que hemos nacido o renacido para hacer. Como el ejemplo de los perritos. El gozo de la proclamación. Y Dios usa aún el rechazo para su gloria. Porque es importante para nosotros que dejemos el Evangelio claro para alguien, para que ellos tengan algo claro que rechazar. Y es por eso que es importante que cuando la gente rechaza, que entiendan qué es lo que están haciendo, que les dejemos saber. Mira, esto es lo que significa rechazar lo que Dios hizo en la cruz por ti. Esto es lo que significa. Y dejen eso muy en claro, porque en la proclamación del Evangelio, el otro lado es que le dejemos suficientemente claro para que la gente sepa qué es lo que está rechazando. Digamos, ok, esto es lo que estoy rechazando. Voluntariamente y con todo mi conocimiento estoy rechazando esta invitación, esta oferta del perdón de mis pecados. Entonces, eso es lo primero que de verdad se ha puesto. El gozo del evangelismo es el proclamar. Y quiero animarlos a que oren y busquen por oportunidades. Y tomen cada oportunidad porque van a encontrar gran gozo en hacer esto. Lo segundo que encontramos es en el versículo 17, en el gozo de la evangelización, tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Conforme compartimos el evangelio con otras personas. Vean el versículo 17. Esto es cuando los discípulos regresan. Dice, cuando los 72 regresaron, ¿cómo regresaron? Contentos. Estaban felices. Ellos estaban emocionados. Ellos fueron y probablemente experimentaron el rechazo. A lo mejor algunos se salvaron. Todas estas cosas que Dios les dio poder para hacer lo que eran llamados a hacer. Y regresaron llenos de gozo. Es porque estaban haciendo lo que Dios los llamó a hacer. Estaban haciendo lo que estaban diseñados a hacer. Entonces, eso es importante. Si eres un creyente, eres llamado a hacer esto. Y somos llamados a hacer lo que Dios nos ha diseñado a hacer. Entonces regresaron y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Entonces descubrieron que hay poder en el nombre de Jesús. Y querían que Jesús supiera, porque si lees con cuidado, los 70 que fueron,
enviados, no dice que se les dio poder sobre los demonios. Los 12 discípulos sí tenían poder sobre los demonios. Entonces, no se dijo específicamente sobre los 70, pero ellos regresaron y de hacer lo que Jesús los había mandado, y dijeron que aún los demonios se sometían en su nombre. Lo que están experimentando es el verdadero poder. Y la emoción de experimentar Dios obrando sobre nosotros es lo que ellos están experimentando. Entonces, cualquiera que esté sirviendo al Señor, en donde Dios los ha mandado o llamado a servir, experimentan este poder sobrenatural obrando sobre ellos, obrando por medio de ellos. Y puede que sea sutil, puede que sea algo que ni siquiera se dan bien cuenta que es, pero van a experimentar el gozo en simplemente servir. El gozo en hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Y tenían algunos grandes, experimentaron este poder sobre la oscuridad. Y le están diciendo a Jesús sobre eso. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Entonces Jesús les está diciendo, en su emoción del descubrimiento del poder que tienen sobre los demonios por medio de su nombre, y les dice: miren, yo soy el Todopoderoso. No es ni siquiera una competencia. No es una competencia entre Dios y Satanás. No lo es. Tal vez sea una competencia entre Satanás y los ángeles de Dios, pero no hay una competencia entre Dios y Satanás. Ellos no luchan, no pelean, no se meten en una jaula y saltan encima del uno del otro. Dios es tan poderoso que simplemente dice algo y se cumple. Está en una categoría completamente diferente como creador, el único creador, versus o contra todo lo que Él ha creado. Y les está diciendo de una manera el poder que tienen ustedes es mi poder. Y mi poder es tal que no hay competencia. Cuando Satanás vino contra Dios en el cielo, antes de que fuera Satanás como lo conocemos ahora, y trató de ser Dios y que trató de ser autoridad, fue echado del cielo tan rápido que no hubo competencia. Probablemente Jesús también les está diciendo: no se pongan orgullosos sobre lo que pudieron hacer. Miren lo que le sucedió a Satanás. Pero aquí Él reordena sus prioridades en gozo. ¿Oyeron eso? Reordena las prioridades en el gozo. ¿Por qué? Porque si nuestra prioridad y nuestro gozo es solamente orientado a la ciencia, entonces lo que va a suceder es que vamos a empezar a vivir para aquello para lo que estamos orientados, cultural, ciencia, lo que sea. Al final vamos a perder nuestro entusiasmo o nuestro momentum en esas cosas. No es sobre el producto o el resultado o las cosas que sucedieron, pero Jesús resetea eso y necesitan saber eso. Y dice en el versículo 19, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones. Entonces, lo que está diciendo es que cuando nosotros salimos con el Evangelio, Dios nos da autoridad y poder que Satanás no puede detener. Por eso es tan importante individualmente, tanto como el cuerpo de Cristo, el concentrarnos en el mensaje de Dios, la verdad de Dios y el Evangelio de Dios. Eso es lo que Satanás no puede detener. Puede detener lo que damos en nuestra carnalidad y lo que hacemos en nuestra propia imagen, si hacemos la iglesia como nosotros la queremos. Satanás tiene poder sobre eso.
pero no tiene poder sobre la palabra de Dios, el evangelio de Dios y las cosas de Dios. Jesús mismo lo dijo. Ni el Hades va a poder detener a la iglesia. Esa es una iglesia que está enfocada en la palabra de Dios y en la verdad de Dios. Dice, yo les doy toda esta autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Él nos da eso visualmente y físicamente. Y nada les podrá hacer daño. Sin embargo, dice, todo ese poder es emocionante. Nos podemos a lo mejor quedar en eso, en los números y en mira todas las personas que aparecieron y mira todas las personas que se salvaron. Nos podemos gozar en eso, pero solo un momento, espera. Esa no es la prioridad. El versículo 20 dice, sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Eso es. Lo que hace y lo que entendemos es que el gozo viene de nuestra posición en Cristo. Entonces, si tú eres un creyente, tu posición en Cristo es como hijo perdonado de Dios. Tu posición es de hijo de Dios. Has sido justificado por tu fe en Dios. Estás parado delante de Dios, en el que es santo, y eres tú santo porque estás en Cristo Jesús. Esa es tu posición. Ahora, de esa posición, ahora podemos invitar a otras personas a que nos acompañen, se nos unan. Eso hacemos cuando proclamamos el Evangelio. Lo hacemos de esta posición como un pecador perdonado. Y de esta posición podemos decir, tú también puedes ser perdonado. Y podemos hacerlo porque nosotros alguna vez no éramos perdonados, pero fuimos nacidos de nuevo por nuestra fe en Cristo Jesús, el recibir el Evangelio. Entonces, fuimos salvos y entonces podemos decirles a otros, tú también puedes ser salvo. Y muchas veces nos concentramos en nuestro mensaje en el que, puedes tener una mejor vida, las cosas pueden ser mucho más fáciles, vas a tener esa posición que siempre has soñado. Y yo les animo a que no hagan eso, porque su vida puede que a lo mejor se ponga más difícil. Se ríen muchos porque sí, es verdad. Ese no es el punto. El punto es que nos gozamos porque nuestros nombres son escritos en el cielo. Porque nada puede llevarse nuestro perdón. Porque nuestra vida en este mundo ahora es muy difícil porque ahora vivimos por las cosas de arriba y no por las cosas de abajo, donde nuestro gozo, nuestra satisfacción, nuestra paz y nuestro amor viene de Dios mismo. No necesitamos que el mundo haga eso por nosotros. Entonces, compartimos y proclamamos el Evangelio de esta posición de estar bien con Dios, invitar a gente a que se nos una. Lo hacemos como aquellos que antes eran ciegos y ahora vemos. Ahora lo hacemos como aquellos que están emocionados de decir, hey, ahora soy salvo, ven y acompáñame, porque sabemos que del otro lado hay condenación eterna. Y el ser salvos quitan esa presión de aquellos que se llaman evangelistas. Se ponen mucha presión en sí mismos de hacer más convertidos. Algunos al punto que dice Pablo, dice, ve puerta a puerta. Aquellos que lo hacen como puerta a puerta, como por hechos. Nosotros no hacemos las cosas por hechos. Somos simplemente recipientes de Dios. Es la cosa más maravillosa que nos haya pasado en la humanidad. Por supuesto que quiero decirte sobre eso, porque yo también quiero eso para ti. Entonces, el último punto en el versículo 21, antes de que entremos en comunión, es este privilegio que se nos ha dado de saber de Dios y conocer de Dios.
ven ese privilegio o lo ven como un deber que tienes que hacer pero no quieres hacer? Para saber y entender, el compartir el Evangelio es un privilegio. Es el privilegio de poder invitar a las personas a pasar la eternidad con Cristo. Dice el versículo, en aquel momento todo esto está sucediendo. Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, ¿alguna vez escuchas o en tu propio entendimiento es que Jesús nunca se reía? Jesús simplemente un hombre de tristezas, simplemente caminaba y todo era tan terrible. Sí, era un hombre de lamentos, pero también era un hombre de alegría. Él se lamentaba por el pecado de las personas y el rechazo de las personas. Jesús también estaba lleno de gozo. ¿Sabes lo interesante que es? Eso es como es ser un cristiano. Hay tristeza, pero hay este gozo sobreabundante siempre, porque nuestro gozo es del Señor y no de nosotros. Entonces dice Jesús lleno de alegría por el Espíritu, porque así es como nos gozamos en el Espíritu, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, en otras palabras, aquellos que creen que son demasiado listos y demasiado sofisticados, demasiado buenos para el Evangelio o para las cosas del Señor, las personas así nunca van a ver la verdad de Dios porque son cegados por su orgullo. Dice, se las has revelado a los niños. Estas personas que vienen sin asumir nada, genuinamente queriendo saber de Dios, de una manera humilde. Estas son las personas a las que se les revela la verdad de Dios. Dice, sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Todas las cosas, mi Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. ¿Qué dice? Revelarlo. Entonces Jesús tiene que ser revelado a nosotros. Dice, el que pide genuinamente, Jesús le será sido revelado. Dice, benditos, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Lo que está diciendo es a sus discípulos, y creo que es apropiado para nosotros también en este día, que podamos ver el llegar de la gracia y del amor, el amor de que aunque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vivimos en un tiempo donde podemos volver a ver atrás y ver todo esto y también ver hacia adelante y ver, o sea, su llegada, su venida. Vemos que hay gozo en el Evangelio por el gran privilegio que tú y yo tenemos como cristianos, que nuestros ojos han sido abiertos para ver a Dios, que ha sido revelado a nosotros, y compartir eso con otras personas es el gozo más grande. Aquellos que ven el tiempo y aquellos que enseñan a los ciegos a ver, estamos en esta posición de perdón, de ayudar a pecadores a llegar al perdón, la proclamación del perdón para toda la humanidad. Somos muy bendecidos y llenos de privilegio. Entonces, conforme terminamos esto y tomamos comunión, tomemos esto en cuenta. Tengamos esto en mente.
El Evangelio es lo nuestro. El Evangelio es aquello que se nos ha confiado. Es por esto que somos salvos. Los campos están blancos, listos para la cosecha. Oren por obreros. Y si volteas y te ves en el espejo, tú eres uno. Ve y comparte el Evangelio, el amor de Cristo Jesús.